Sistema sensitivo semántico. Hola, mi nombre es Araceli Velázquez y en esta oportunidad le vamos a hablar lo que es el sistema sensitivo semántico. Vamos a abordar varios aspectos que forman parte de este contenido, como lo son modalidades sensoriales, procesos de sensación, tipos de receptores sensitivos, sensaciones somáticas y vías somáticas. Ahora bien, vamos a explicar un poco lo que son los sistemas sensitivos semánticos. Representa el conocimiento consistente y subconsistente de los cambios en el medio interno y el medio externo. Ahora bien, vamos a explicar un poco lo que son las modalidades sensoriales. En las modalidades sensoriales, cada tipo de sensación, como el tacto, el dolor, ¿verdad? La vista, el oído, se denominan modalidades sensoriales. Cada neurona sensitiva lleva información para una sola modalidad. En las modalidades sensoriales se dividen en dos grupos, que son las modalidades generales, que ellas son las que abarcan los sentidos somáticos y las vísceras. Y los grupos especiales, que es el olfato, el gusto, el oído y el equilibrio. En los generales se refiere, ¿verdad?, a los sentidos somáticos y vísceras, que abarcan las sensaciones táctiles, tacto, presión y vibración, y térmicas como el calor y el frío, y las dolorosas y proactivas. Los especiales, ¿verdad?, como ya lo dije anterior, que es el olfato, el gusto, el oído y el equilibrio, ellos comprenden las modalidades más especiales y más específicas de acuerdo a la sensación. Ahora bien, vamos con lo que es los procesos de sensación. En el proceso de sensación, ¿verdad?, se inicia de un receptor sensitivo que puede ser tanto una célula específica, llamadas las dendritas de una neurona, a una sensitiva. Ella, ¿verdad?, puede ocurrir en varios casos, como lo es, o varios fenómenos, como es, por ejemplo, la estimulación del receptor sensitivo. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que debe aparecer un estímulo apropiado dentro del campo receptivo del receptor, es decir, la región del centro del campo al otro cuerpo de la estimulación, y produce una respuesta. La traducción del estímulo no es más que un receptor sensitivo que traduce o convierte la energía eléctrica de un estímulo en un potencial graduado. Y la generación de impulsos nerviosos nos da a entender que cuando un potencial graduado es una neurona sensitiva, el alcance de un potencial graduado es uno o más impulsos nerviosos. Esto no, más que todo, que no quiere decir lo que es el potencial de acción. Y por último, ¿verdad?, los procesos. ¿Qué no quiere decir esto, verdad? Una región particular del sistema nervioso central recibe e integra el impulso nervioso sensitivo. Ahora bien, pasamos un poco a explicar o a exponer, ¿verdad?, lo que son los tipos de receptores sensitivos. Entre ellos están, ¿verdad?, los terminales nerviosos libres, terminales nerviosos encapsulados, células receptoras y especializadas. Vamos a explicar un poco qué es lo que nos quiere decir estos tipos de receptores. Los terminales nerviosos, ¿verdad?, libres de este caso es un receptor sensitivo al frío. Estos terminales son dendritas desnudas de neuronas dentro de un primer orden especializado estructural aparente. Ahora bien, explicamos un poco lo que son terminal nervioso encapsulado. En este caso, un ejemplo de un receptor de presión de los terminales encapsulados, ¿verdad?, comprende a dendritas de las neuronas de un primer orden. Las células receptoras especializadas, ¿de qué se encargan ellas o qué es lo que ellos hacen, verdad? En este caso, un ejemplo, un receptor gustativo en su primer sinapsis con las neuronas de un primer orden. Ahora, ¿verdad?, vamos a hablar un poco o a definir, a explicar, ¿verdad?, lo que son las adaptaciones sensitivas, ¿verdad?, o adaptación de los receptores sensitivos. Una característica de gran parte de los receptores potenciales generadores o receptores disminuyen la amplitud durante un estímulo sostenido. Ellos pueden ser entre rápida y lenta. Es decir, vamos a explicar más detalladamente. La adaptación de cada receptor sensitivo puede expresarse de manera
rápida o de manera lenta. ¿Cómo pueden apreciarse ella, verdad? Ya puede ser en las táctil, térmica, dolor y proactividad. Ahora vamos a hablar un poco de las sensaciones táctiles. Se halla en el tacto la presión, la vibración y el cosquilleo. Son sensaciones somáticas que provienen de la estimulación de la superficie de la piel con las sensaciones cutáneas. Hay 4 modalidades, ¿verdad? Somáticas, como lo dije anteriormente, lo que son el tacto, que puede ser resultado de una estimulación de los receptores situados en la piel y el tejido subcutáneo. El tacto grueso permite percibir el contacto de la piel con otro objeto, y el tacto grueso permite recibir el contacto de la piel con otro objeto. El tacto fino, el que provee información específica acerca de un estímulo táctil. Ahora vamos a hablar de lo que son las sensaciones de vibraciones. Es el resultado de la estimulación rápida y repetitiva de los receptores táctiles a los receptores de las sensaciones vibratorias. Son los crepúsculos del tacto, ¿verdad? Crepúsculos del tacto, es decir, de Meissner, que son las sensaciones sensaciones leves que se presentan allí. Y en el crepúsculo de Piazzi son sensaciones térmicas a los receptores del frío. Se localiza en este astro basal de la epidermis y se encuentra unido a fibras mielínicas. Los receptores de calor, ¿verdad?, que podemos encontrar, que pertenecen a lo que es la térmica, ¿verdad?, puede encontrarse o es indispensable, ¿verdad?, que se hallan en tan abundante como los receptores del frío. Se hallan en la dermis, están unidos a fibras mielínicas y su adaptación es rápida. Ahora vamos a explicar un poco, ¿verdad?, lo que es la sensación de calor, que está presente, ¿verdad?, en todos los tejidos del organismo. ¿Qué sucede allí? Es indispensable adaptar rápidamente, ¿verdad? Tiene una función protectora, son térmicas o son terminales nerviosos, libres, presentes en todos los tejidos del organismo, excepto en el cerebro. El dolor puede persistir aún después de ya haber pasado un estímulo, es decir, que es de sensación o de adaptación lenta. Ahora, para continuar hablando, ¿verdad?, con las sensaciones sománticas, ya por último encontramos la propioceptiva, que ella se encuentra en los huesos musculares, órganos tendinosos, sinestésicas de las cápsulas sensorial de las articulaciones. Vamos a hablar o explicar un poco de lo que quiere decir las sensaciones proactivas. Nos permite, ¿verdad?, conocer la posición de nuestros miembros y de la cabeza en el espacio y saber cómo se está moviendo. La sinestesia, es la percepción del movimiento corporal. La proacción también permite estimular el peso de los objetos y determinar el esfuerzo muscular necesario para realizar una tarea determinada. Ahora hacemos mencionar, ¿verdad?, que los 3 tipos de apropiactores van estipulados o se lo encontramos en los huesos musculares, órganos tendinosos, sinestésicas de las cápsulas y sensorial de las articulaciones. Ahora bien, vamos a explicar un poco, ¿verdad?, ya para finalizar, lo que son las vías somáticas sensitivas, ¿verdad?, que no es más, ¿verdad?, que las que transmiten la información de los receptores somatosensitivos que se ubican en áreas somatosensitivas. Primera de la corteza cerebral y el cerebro. Es decir, que estas vías, ¿verdad?, se encuentran ubicadas en la primera corteza cerebral y el cerebelo. Las vías que se dirigen a la corteza cerebral consisten en miles de conjuntos de neuronas y ellas van a ser nombradas o clasificadas en órdenes. Por ejemplo, o vamos a definir un poco lo que se trata las neuronas de primer orden, que conducen a impulsos de los receptores somáticos a la médula espinal. Los impulsos sensitivos provienen de la cara, boca, diente, y los impulsos sensitivos provienen o se propagan a través de los nervios craneales. Las neuronas de segundo orden, ¿verdad?, conducen a impulsos desde el tronco
cefálico y la médula espinal hacia el tálamo. Y las neuronas de un tercer orden, ¿verdad?, conducen a los impulsos nerviosos desde el tálamo hasta el área somatosensitiva, primera de la corteza del mismo lado. Ahora bien, vamos con los impulsos sománticos, que estaríamos hablando como tal, ¿verdad?, de lo que son las vías sensitivas sománticas, que son de la vía del cordón posterior, tracto espinotalámico lateral, tracto espinotalámico anterior y tracto espinocerebelosas anterior y posterior. ¿Qué quiere decir? ¿En qué nos habla o qué desarrollamos en la primera vía, verdad? Que conducen los impulsos nerviosos para las sensaciones del tacto fino. Estos impulsos nerviosos están considerados o convierten en la sinestesia y vibración. El tacto espinoso lateral conduce impulsos nerviosos para el dolor y las sensaciones térmicas. Y por último, el tracto espinocerebelosos anterior y posterior conducen a impulsos nerviosos desde las propias sectores del tronco y los miembros inferiores hasta el mismo lado del cerebro.